por ahí? Sí, ¿Ya? profe. Perfecto. Muy bien. A ver, recuérdenme entonces lo que acabamos de ver hace 10 minutos. A ver, ¿quién me define la resonancia? ¿Cómo definen resonancia? Cuando coinciden los periodos y las frecuencias, y también se aplica una carga armónica senoidal o cosenoidal. Perfecto, Mario Alberto. Esa es la clave. En que coincidan, pero siempre es muy frecuente que nada más hablamos a veces de resonancia cuando coinciden los periodos, pero es tan importante que coincidan los periodos para obtener ese tipo de comportamiento donde va creciendo, cuando no hay amortiguamiento de forma indefinida, la deformación, como también el que sea la aplicación de una carga armónica. Entonces son las dos cosas. La carga armónica con una frecuencia de aplicación de la carga que es igual que la frecuencia de la estructura. Y ahora eso es la resonancia. ¿Y qué efecto tiene con relación a los desplazamientos de un sistema de un grado de libertad que no tiene amortiguamiento? No les pregunto el caso general con amortiguamiento porque no lo hemos visto, pero sí terminamos ya en la clase anterior cuál es el efecto que genera una carga armónica aplicada con frecuencia igual que la frecuencia de la estructura y que dure aplicándose la carga indefinidamente. ¿Qué efecto tiene en los desplazamientos de la estructura? Indeterminada hasta el fallo. Ajá, pero más que indeterminada, sí va determinado a cierto valor. ¿A qué valor va tendiendo el desplazamiento máximo de la estructura? A ver, Luis Daniel, ¿a qué, perdón? A infinito. A infinito van creciendo mucho los desplazamientos, Luis Daniel y Mario, como lo dices bien, van creciendo los desplazamientos y si la carga que se está aplicando no se quita, va creciendo, creciendo, creciendo y va aumentando hasta que tiende a infinito. Bueno, entonces eso fue la resonancia. Bien, vamos ahora a ver una aplicación de todo esto. A ver, díganme si ya tienen imagen mía, ¿sí lo ven? ¿Sí me ven, digo más bien? Sí. Bueno, si me están viendo, porque necesito que me vean para lo que vamos a ver ahora. Déjenme, ya vimos todo esto. Aquí tengo una estructura que está representando 3 edificios. Estos son 3 edificios. Déjenme hacerme un poquito más para atrás para que lo vean bien. A ver. Estos son 3 edificios que están ubicados sobre una tabla. Entonces, aquí lo acerco un poco más. Bueno, de aquí o de acá. Bueno, son 3 edificios de 3 alturas diferentes para que nos estén identificando estructuras distintas. Uno, un edificio más pequeño, otro, un edificio intermedio y otro, un edificio más alto. Aquí está en la parte inferior una tabla y están empotrados en la base. Este es el empotramiento que tiene aquí en la base, aquí y acá. Ahora, si yo le muevo aquí la base, si yo lo empiezo a mover para hacerlos vibrar, ¿cuál se moverá más de los 3? ¿Cuál creen que sea el que se mueve más cuando yo empiece a hacer vibrar aquí la tabla? El más alto. El que tiene mayor masa arriba. El más alto. ¿Alguien más? Depende de la vibración. El más pequeño. El más pequeño. Bueno, ya hubo quien dijo el más alto, el más pequeño y el intermedio, ¿nadie? Depende de la forma que haga pues vibrar el modelo. Depende de la forma que haga vibrar, dice su compañero David. ¿Alguien más? Sí, también depende mucho de la forma en la que vaya a ser vibrar. A ver, depende. ¿De qué depende? A ver si nos entendemos, porque depende, pues depende de qué. Dicen, depende de la forma que haga vibrar, pero ¿de qué forma puedo hacer yo vibrar que sea distinto? Sería el periodo, ¿no? ¿De qué, perdón? El periodo que dure la vibración. ¿Pero cuál periodo? ¿De qué periodo estamos hablando? A ver, a lo mejor está bien. De la fuerza. Y ese periodo de la fuerza, ¿cómo lo controlo yo? Pues tomen en cuenta que aquí lo que tengo es esto. ¿Cómo controlo yo el periodo de la fuerza? Al mover la tabla, al movimiento de la tabla.
Ok, si quiero moverla con un periodo que sea, aquí puede haber periodos cortos o periodos largos. Si quiero moverla con un periodo largo, ¿cómo le debo hacer para moverla? Más lenta, ¿no? Exacto, José Adrián. Más lento. Si quiero moverla con un periodo corto, ¿cómo debo moverla? Pues más rápido. Más rápido. Ah, claro, pues más rápido, desde luego. Así es. Ahora díganme ustedes. Esto es un sistema que está aquí empotrado en la base. Tiene esta longitud que viene aquí y aquí está la masa. Acá está la masa. Esto es lo que aporta rigidez y está empotrado. A ver, lo pongo aquí de lado. Bueno, acá para que se vea más pequeño. Aquí es un sistema que tiene esta rigidez, está proporcionada por el elemento que estoy moviendo ahora y acá está la masa. ¿Cuál es la rigidez de un elemento que está empotrado en la base? Aquí empotrado en la base y está en cantilever. Acá está el grado de libertad. Tiene un solo grado de libertad, que es el movimiento de la masa como la estoy moviendo ahora. ¿Cuál es la rigidez lateral de este? ¿Cómo la calculan la rigidez lateral de un sistema en cantilever? 3 EI entre L cúbica. Quiere decir, fíjense bien, la rigidez es 3 EI entre L cúbica. ¿Cómo calculan la frecuencia del sistema? ¿La frecuencia del sistema cuál es? A ver, ¿quién me dice cuál es la frecuencia de la estructura? Pues en este caso de este o de este o de este, cualquiera de ellos. ¿La frecuencia cómo se calcula? Es la rigidez entre la masa. Casi Mario, porque es rigidez entre masa y la frecuencia al cuadrado. Acuérdense, la frecuencia es la raíz cuadrada de la rigidez entre la masa. ¿Sale? Ahora bien, si la frecuencia es la raíz cuadrada de rigidez entre la masa, quiere decir que estos tres tienen la misma masa. Es decir, esta pelotita que le puse aquí es exactamente igual a la que tiene acá y esa es la que tiene aquí. La masa es igual. ¿Qué es lo único que cambia entre uno y otro? La masa es la misma. ¿Qué es lo único que cambia entre uno y otro? La longitud. La longitud. ¿Y eso qué variable afecta dentro de lo que estamos hablando ahorita? La rigidez. La rigidez, ok. Entonces la rigidez es distinta de uno y otro. ¿Cuál creen que sea más rígido? ¿Este o este? Es decir, ¿el más grande o el más pequeño? ¿Cuál es más rígido? Pequeño. Más Pequeño. Ah, bueno, pues veamos a lo que nos habían dicho la definición de rigidez para un elemento en cantilever. Me dijeron que es 3 EI entre L cúbica. Entonces quiere decir que la rigidez es inversamente proporcional a la longitud que tenga este péndulo. Es inversamente proporcional a la longitud del péndulo al cubo. Es decir, que si yo divido, asumiendo que tienen la misma EI, estos tres tienen el mismo EI, pero lo único que cambian es la longitud, voy a dividir entre toda esta longitud, la que hay desde aquí hasta abajo, al cubo. Lo voy a dividir entre lo que hay de aquí hasta el empotramiento al cubo, y lo voy a dividir lo que hay de aquí hasta el empotramiento al cubo. Quiere decir que efectivamente lo que hay de elevado al cubo de longitud, pues va a ser mucho más pequeño que elevar esta al cubo. Por lo tanto, de acuerdo con la rigidez que es 3 y entre L cúbica, ¿cuál es más rígido? Me dijeron, ¿este o este? ¿Este o este? ¿El más pequeño o el más alto? ¿Cuál es más rígido? El más pequeño. Ok, Pequeño. mucho más rígido. Ok, el más pequeño es mucho más rígido. ¿Por qué? Varía con L al cubo. No es con L, sino con L al cubo. Entonces este es mucho más rígido que este. Sale. Y luego la frecuencia ya me dijeron que es la raíz de K entre M. Quiere decir que si la frecuencia es raíz de K entre M, ¿cuál tendrá una frecuencia más grande? ¿Este o este? O bueno, vamos a los sistemas. ¿Cuál tiene una frecuencia más grande? ¿Este o este? El chiquito, ¿no? El chiquito tiene, Vanessa, tienes razón. ¿Por qué dijiste, Vanessa, que el pequeño tiene una frecuencia más grande? Tienes razón, pero ¿por qué? Porque por su tamaño ¿cómo se lo explico? Por el valor de la rigidez que es más grande, que ya se mencionó antes. Exacto. Sí, Carlos y Vanessa, acuérdense que la frecuencia es raíz de K entre M.
La masa les dije que no varía. Esta masa es igual que esta, igual que esta. Entonces, si la masa no varía, lo único que está variando de este a este es la rigidez. Este me dijeron que tiene una rigidez mucho más alta por ese valor de 13 entre el cubia que este. Entonces, si este tiene una rigidez mucho más alta, al ustedes hacer la raíz de K entre M, si esta K es mucho más grande que esta de acá, al hacer la raíz de K entre M acá, pues obviamente que esta tiene una frecuencia más grande. Entonces, este que es más rígido tiene una frecuencia más grande y este una frecuencia más pequeña. Pero hablando en términos de periodo, ¿el periodo cómo se relaciona con la frecuencia? Periodo es igual ¿a qué con relación a la frecuencia? El periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia. 2pi entre la frecuencia. Entonces, ¿hay una relación directamente proporcional entre periodo y frecuencia o inversamente proporcional? Inversamente. Inversamente, ok. Entonces, si este es este péndulo que es más pequeño, tiene la frecuencia más grande y este tiene la frecuencia más pequeña, ahora les pregunto en términos de periodo, ¿cuál periodo es más grande? ¿El de esa estructura grande o el de esa estructura pequeña? ¿Cuál tiene periodo más grande? El de la estructura más grande. La estructura más grande, por lo mismo que dijimos. Si esta es la frecuencia más pequeña, pues también va acompañada entonces con el periodo más grande, porque son inversamente proporcionales. Este tiene un periodo mucho más grande que este, y digo mucho más grande porque, otra vez insisto, la rigidez está variando como función del cubo. Entonces, ahora sí, regreso a lo que les pregunté hace un rato, que me dijeron al inicio, cuando les pregunté yo, cuando empezaron a decirme que dependía cómo lo movía. Si yo quiero hacer, de acuerdo con lo que acabamos de ver numéricamente, resolver la ecuación diferencial de un sistema de un grado de libertad sometido a una carga armónica en el que la frecuencia de aplicación de la carga coincide con la frecuencia que tiene la estructura, en ese caso, la frecuencia de aplicación de la carga la voy a poner yo. Yo soy el que voy a mover la tabla que está aquí abajo. Entonces, la frecuencia o el periodo con el que muevo yo la tabla es en el que yo decida mover la tabla donde están empotrados estos elementos. Pero cada uno tiene su propio periodo de vibrar. Este tiene un cierto periodo que depende de la longitud que tiene aquí el soporte. Este tiene su propio periodo, este tiene su propio periodo. Si yo quisiera mover el más grande, lo tengo que mover a una velocidad rápida o una velocidad lenta si quiero que el que se mueva sea este. Lenta. ¿Ok? Y si quiero mover este, ¿cómo aplico un periodo pequeño que coincida con el periodo que tiene este? ¿Con una velocidad? Rápido. Ándenles, exacto. Entonces vamos a aplicar la resonancia aquí. En efecto. Vamos a ver cómo se mueve. Si yo para acá. Si yo muevo esto de manera lenta. ¿Cuál se está moviendo? El grande. Se mueve. ¿Cuál ven que se mueve más? El grande. El grande. Fíjense con qué velocidad, o sea, estoy aplicando un periodo largo. Ahora voy a cambiar a aplicar un periodo corto. ¿Cuál se mueve? El pequeño. El más pequeño. Ahora voy a aplicar un periodo intermedio. ¿Cuál se mueve más? Intermedio. Mediano. Intermedio. Voy a pasar a un periodo largo, más lento. Más lento. Periodo intermedio, más rápido. Periodo corto. ¿Sale? ¿Qué es lo que vimos ahí? ¿Qué es lo que acabamos de demostrar ahí experimentalmente? ¿Qué demostramos con esos péndulos? ¿Qué fue? El comportamiento. Sí. Desde el punto de vista de aplicación de cargas dinámicas y desde el punto de vista de lo que hasta ahora hemos visto aquí en el curso, ¿qué acabamos de demostrar?
La relación de la frecuencia del periodo. Ajá. ¿Y cómo se llama cuando la frecuencia que aplica la carga es igual a la frecuencia que el sistema y la carga es armónica? Resonancia. Resonancia. Pues lo que acabamos de demostrar experimentalmente es la resonancia. Eso es lo que acabamos de demostrar ahorita experimentalmente. Numéricamente ya lo habíamos demostrado. Numéricamente, pues ahí lo tienen, es lo que estamos viendo ahorita en la presentación de PowerPoint. O sea, la demostración de que eso ocurre, que los desplazamientos pueden ser muy grandes si se dura aplicando la carga a cierto tiempo, pues lo hicimos ya resolviendo la ecuación diferencial. Pero ahora lo acabamos de demostrar, pues experimentalmente mostrando con estos péndulos. Mostramos entonces analíticamente y experimentalmente el efecto que genera la resonancia en el movimiento de sistemas de un grado de libertad. ¿Por qué en este caso los péndulos no se fueron infinitos? Si se fuera infinito, pues esas masas que les mostré ahora hubieran terminado por allá en el piso. Pero no, llegaba a un desplazamiento máximo acotado, que sí era muy grande, sí, pero acotado. ¿Por qué estaría acotado el desplazamiento máximo? A diferencia de lo que acabamos de mostrar en la clase anterior, que tiende a infinito. ¿Por qué no se fue hasta infinito el desplazamiento? Porque es un sistema amortiguado. Exactamente. La diferencia de estos péndulos con relación a lo que hasta ahorita vimos en clase, posteriormente vamos a ver qué pasa con el amortiguamiento, es que estos péndulos sí tienen amortiguamiento. Pues al tener amortiguamiento hace que sí se mueva, se amplifique la señal cuando el periodo coincide con el periodo de aplicación de la carga, con el periodo que tiene el sistema de un grado de libertad. Desde luego que se va amplificando y por eso se mueve más uno que otro, pero el valor máximo del desplazamiento que alcanza, está acotado por el amortiguamiento. Les digo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a hacer una prueba adicional nada más para sacarle algún provecho a estos péndulos, ya que los tengo aquí a la mano. Vamos a calcular el periodo de los péndulos. ¿Alguno de ustedes, a ver quién me dice, por favor, que tenga a la mano ahí un cronómetro a través de su teléfono o de donde puedan tener su reloj? Algunos traen el reloj. La cosa es que tengan un cronómetro. ¿Quién tiene por ahí a la mano? ¿Nadie? A ver, de los que yo tengo aquí, porque nadie dice yo. La primera que me aparece aquí en la pantalla es... A ver, David. Sí, yo. Ok, David, sale, perfecto. Entonces, David, te voy a pedir un favor. Vamos a medir el periodo que tienen un par de péndulos de los que tengo aquí. Ya les medimos ahorita, bueno, ya vimos el efecto del amortiguamiento. Perdón, el efecto del amortiguamiento. Ya vimos el efecto de la resonancia en el movimiento de los péndulos. Ya les habíamos medido el amortiguamiento. ¿Se acuerdan un video cuando vimos el método de decremento logarítmico? Vimos un video de cuando se desplaza, regresa a una posición menor. Eran estos mismos péndulos. Nada más que hice la grabación para poder grabar en el pizarrón. Le grabé del desplazamiento inicial cómo iba a regresar. Entonces, este péndulo que estamos viendo aquí, ya demostramos la resonancia, ya le calculamos el amortiguamiento con el método de decremento logarítmico. Vamos a calcular el periodo que tiene un par de los péndulos que vienen ahí, para darnos una idea como qué altura de edificio está representando cada péndulo de los que vemos ahí, porque a final de cuentas, el movimiento de esos péndulos podrían estar representando edificios, y lo podemos relacionar a través del periodo. Bueno, entonces, David, lo que vamos a hacer es que voy a poner estos péndulos otra vez. Pero entonces, miren, ¿cómo definimos el periodo? ¿El periodo qué es? ¿Qué es el periodo? A ver quién me dice. Dos pi entre la frecuencia. 2π entre la frecuencia, pero vamos, si yo le quiero medir el periodo a uno de estos, ¿cómo lo hago? Porque aquí no voy a estar, aquí no tengo manera pues de medir qué rigidez ni nada, yo nomás quiero ver el periodo experimentalmente. ¿Cómo es el periodo de una estructura que está ahí construida? Simplemente cuando se desplaza, regresa a la misma posición, ese fue un periodo, ¿no? Exacto. Es el tiempo, digámoslo entonces, de forma en que lo podemos hacer aquí para medir una estructura real, pues es sencillamente el tiempo que tarda en dar una oscilación completa. Es decir, si yo los voy a poner de perfil ahora, si estos péndulos que tengo aquí, digamos este péndulo grande, yo lo desplazo y le mido cuánto tarda en ir y regresar al desplazamiento máximo, de ahí a aquí, otra vez, de ahí a aquí,
¿Cuánto tardó? Pues eso es el periodo. Es el tiempo que tarda en dar una oscilación completa. En este intermedio, pues el tiempo que tarda en que si yo está aquí y lo desplazo, lo suelto, el tiempo que tarda, ¡pum!, a llegar otra vez aquí. El tiempo que tarda en dar esa oscilación es el periodo de vibrar. Como es poco preciso hacerlo con una sola oscilación, David, vamos a hacerlo con 4 oscilaciones. Es decir, lo que voy a hacer es que lo voy a soltar y le voy a contar 4 oscilaciones y luego el tiempo que tú me diste, pues lo dividimos entre 4 y ese es el periodo. Entonces, fíjense, si yo lo suelto aquí, por ejemplo, es 1, 2, 3, 4 oscilaciones y ahí el tiempo que se registre lo medimos, lo dividimos entre 4 y nos da el periodo. Entonces vamos a medirle a las que son más fáciles, que son esta y esta. El más pequeño es más complicado porque, bueno, también se puede. Vamos a medirlo a los 3, pues. A ver, David, mira, tú te voy a pedir, por favor, que cuando yo te diga, es decir, yo lo voy a poner acá y voy a contar hasta 3. Cuando yo diga 1, 2 y cuando yo diga 3, en ese momento lo voy a soltar y luego voy a empezar a contar 1, 2, 3. Cuando llegue a 4, va a ser la 4ª oscilación y cuando yo llegue a 4, ahí paras. Entonces, vas a empezar a medir cuando yo cuente hasta 3 y luego terminas paras el cronómetro cuando yo cuente en el número 4, que va a significar que llegó a la 4ª oscilación. ¿Sí está claro, David? Sí, sí está claro. Ok. Entonces ahí te va. Voy a empezar entonces, cuando llegue a 3 empiezas y luego voy a empezar a contar y cuando llegue a 4 detienes el cronómetro. Entonces aquí va, Voy a empezar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto me diste? 4 segundos con 3 milésimas. 4 con 3. A ver, 4.03. Bueno, 4 con 3 milésimas. ¿Cuánto es el periodo si dividen entre 4 eso? Pues un segundo, ¿verdad? Redondamente un segundo, para no poner los décimas. O sea que este está siendo aparentemente de un segundo. Vamos a hacer una segunda prueba, David. Lo voy a volver a hacer. Cuento hasta 3 y llegando a 4, otra vez le detienes para hacer una segunda prueba a ver si nos da lo mismo más o menos. Voy a empezar, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto fue? 4 segundos. 4. Entonces, en efecto, este que están viendo aquí, que es el más grande, tiene un periodo de un segundo. ¿Qué representa un segundo? Más o menos el periodo de un edificio. Si ustedes ponen un edificio, le ponen un anclaje en la azotea y lo mueven lateralmente para después soltarlo y dejarlo en vibración libre, el tiempo que tarda en dar una oscilación completa está relacionado con el número de pisos de las estructuras. Más o menos, digo, no es algo que sea totalmente preciso porque depende de más parámetros, pero de forma general pueden pensar en que un edificio tiene entre punto 1 y punto 15 el número de pisos, da el periodo que tiene el edificio, si ustedes lo soltaran de azotea y vieran cuánto tarda en dar una oscilación completa. Si pensamos, para que sea fácil de ver, que son más o menos punto 1 del número de pisos, querría decir que un edificio que tenga como un segundo de periodo, significa un edificio que tenga 10 niveles. Un edificio de 10 pisos por punto 1, nos daría un periodo de un segundo. Eso significa que este péndulo, el más alto, nos está representando un edificio, más o menos el periodo que tiene de oscilación este péndulo es el equivalente al periodo de oscilación de un edificio de 10 pisos. Vamos a ver el intermedio. David, listo con el intermedio, le vamos a hacer lo mismo. Le voy a mover y luego cuento, cuando cuento hasta 3 lo suelto y luego cuento hasta 4 para que le detengas el cronómetro. Voy a empezar, Aquí va, lo voy a mover y va 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto fue? Con 7 milésimas. 2 con 7. A ver, eso entre 4. A ver qué periodo nos da. ¿Cuánto les da de periodo? .675. Ok, punto 68. Gracias, Isaac. Entonces tenemos un periodo de punto 68. Este fue de un segundo, este vibra con punto 68. Fíjense una cosa importante. ¿La frecuencia de qué parámetros depende? Bueno, la frecuencia y el periodo, porque acuérdense que la frecuencia y el periodo solamente cambian a través de una constante 2pi. Entonces, ¿la frecuencia y el periodo de qué parámetros dependen? De la rigidez. ¿Y de la rigidez y de la?
Masa, ¿verdad? Bueno, quiere decir, eso se lo estoy recordando nada más porque este tiene su rigidez aportada por este elemento que estoy tocando ahora y tiene su masa acá. Entonces, fíjense que el periodo solamente depende de esos dos. Eso significa, a ver un segundito, déjenme acá reiniciar esto en la computadora que me está pidiendo. Ok. Entonces, el periodo solamente depende de la rigidez y la masa, y entonces no depende, que yo pensé que me iba a preguntar alguno, no me preguntó, así que se los comento ya, no tiene nada que ver si yo lo desplazo aquí para medir las oscilaciones, o si lo desplazo aquí, o si lo desplazo acá, o si lo desplazo aquí. O sea, cualquier desplazamiento inicial que yo dé, el contar las oscilaciones y dividir entre lo que tardó, va a ser el periodo, porque el periodo solo depende de esto y de esto, no depende de que el desplazamiento inicial que le dé. No tiene nada que ver el desplazamiento inicial que le dé. El periodo que va a resultar cuando lo midamos con el reloj que está haciendo David, con el cronómetro, va a ser el periodo, va a ser el mismo porque solo depende de la rigidez y nada más. Es decir, no depende si lo desplazo mucho o poco, el periodo va a ser el mismo siempre. Bueno, vamos entonces al intermedio, David. Otra vez, habíamos ya visto punto 68, vamos a una segunda prueba. Lo voy a desplazar y voy a contar hasta 3 y luego hasta 4. Aquí va. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto fue, David? Dos de nuevo. Ok, pues entonces ya concluimos. 1 segundo, punto 68. Pues vamos a hacer el intento con el más pequeño. Lo voy a voltear para que se vea mejor para ustedes. Vamos a hacer el intento con el más pequeño. Este va a ser, David, para que estés pendiente. Este va a ser, fíjate nada más, digo, todavía no le midas, pero fíjate la rapidez porque este es un periodo corto. Entonces, cuando lo muevo va a ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Así de rápido va a ser porque tiene un periodo corto. ¿Sale? ¿Estás listo, David? Sí, estoy listo. Ok, entonces va. Voy a contar hasta 3 otra vez, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1 segundo y medio. 1 segundo y medio. 1.5 entre 4 significa punto 37.5. Punto 38 segundos, punto 68 y el más grande, 1 segundo. Si este tiene como punto 38 segundos, quiere decir que este representa un edificio más o menos de 4 pisos. Este pequeño es como de 4 pisos, este es como de 7 pisos y este es como un edificio de 10 pisos. Así vibraría más o menos el tiempo que tarda en dar una oscilación completa un edificio de 10 pisos, un edificio de 7 pisos y un edificio de 4 pisos más o menos. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿O muchas dudas? Entonces puedo concluir que punto 1 segundo es un edificio, ¿verdad? Punto 1 del número de niveles. El número de... Sí, pero es el punto 1 del número de niveles, pero es para edificio, perdón, entre punto 1 y punto 15. En realidad pueden andar en ese intervalo. Yo le puse ahorita punto 1 para rápidamente sacar la relación, pero puede ser entre punto 1 y punto 15, dependiendo pues en general de varios parámetros, pero en ese orden se mueven más o menos edificios de concreto. ¿Sale, José Adán? ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Nada? ¿Sí quedó claro lo que es resonancia? Sí, todo bien, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio nada más ahora analíticamente, ya lo vimos experimentalmente, ¿qué pasa ahí? Vamos a hacer un ejercicio analíticamente. Déjenme compartirles la pantalla nuevamente para hacer un ejercicio. Aquí veníamos, ok, y aquí está compartida. Y déjenme de una vez quitarme de aquí para que sea la transmisión más eficiente. Bueno. ¿Sí ven ustedes la pantalla de PowerPoint? Sí. Ok, bueno. Muy bien.
Fíjense bien el enunciado, dicen, el siguiente marco es un marco de un sistema de un grado de libertad. Tiene en su extremo superior colocado un motor. Eso es muy frecuente en estructuras industriales, que de pronto les pidan que revisen una estructura en la cual tienen motor, un equipo pues colocado en un piso intermedio del edificio. En este caso se trata de un marco de un nivel y que tiene un equipo que vibra armónicamente, y ese equipo, por el uso que tiene, puede vibrar a 3 frecuencias diferentes. Entonces, dice aquí, modela el marco como un sistema de un grado de libertad, un sistema de un grado de libertad, y determine la historia de desplazamientos como función del tiempo para esos 3 posibles casos que tiene de frecuencia el motor que está colocado ahí. ¿Eso qué es? Pues es un motor que tenemos como el que están viendo aquí. Es un motor que está colocado aquí arriba, y al prender ustedes el motor en la estructura, al prenderlo, genera el motor, por la vibración del motor, una carga senoidal sobre la parte superior de la estructura, una carga del tipo F0 seno de omega T, donde ese motor, al encenderlo, puede vibrar con 3 frecuencias distintas. Una primera frecuencia, que es el 5% de la frecuencia que tiene el sistema de un grado de libertad. Una segunda frecuencia en la que se puede mover el motor cuando se enciende, que es 0.97 veces la frecuencia que tiene el sistema de un grado de libertad, y una posible tercera frecuencia, que es una frecuencia de 20 veces la frecuencia que tiene el sistema de un grado de libertad. Es decir, se mueve con 3 frecuencias radicalmente distintas, el motor se puede mover así. El sistema de un grado de libertad que tenemos aquí tiene traves de 25 por 45, columnas de 35 por 35, tiene la trave de ese tamaño, la columna de 35 por 35, la amplitud de la carga cuando prenden el motor, es decir, al prender el motor genera este movimiento senoidal, pero con una amplitud F0 de 20 toneladas, eso genera el motor, con 3 posibles frecuencias, insisto, estas 3 que están aquí, y el módulo de elasticidad del concreto que forman las traves y las columnas es de 221,000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que significa 2.210.000 toneladas por metro cuadrado, es decir, convertir kilogramos sobre centímetro cuadrado a toneladas por metro cuadrado es multiplicar por 10, y es lo que tenemos ahí. Bueno, ahora sí, fíjense que es el primer ejercicio que estamos haciendo, en el cual ya no les digo que la trave es infinitamente rígida o que la es infinitamente flexible para calcular la rigidez lateral del marco. Ahora vamos a asumir que la trave tiene dimensiones finitas que son de 25 por 45 y las columnas tiene esto. De forma que, como este es un sistema hiperestático, la única manera de calcular la rigidez lateral del marco es con la ayuda de diseño que les dejé en la tarea número 1. ¿Alguno de ustedes tiene por ahí a la mano la ayuda de diseño que hicieron en esa tarea número 1? Porque la vamos a necesitar ahora. ¿Alguien la tiene, por favor, que diga, yo la tengo? ¿Cualquiera? Yo la tengo. Ok, bueno, muy bien. A ver, perdón, déjenme ver. A ver, otra vez, ¿quién dijo yo? ¿Quién fue? Yo, Isaac Rodrigo. Isaac, ok, Isaac. Bueno, vamos entonces a verlo. Yo lo hice también aquí, pues a ver si más o menos leen lo mismo que yo leí en la gráfica. Bueno, ya tenemos aquí estos datos, vamos a empezar. Primero, vamos a calcular la masa del sistema de un grado de libertad. Aquí dice que tiene aplicada, lo que produce la masa, pues es la carga que tiene aplicada en el nivel superior. Tiene aplicada una carga de 1.5 toneladas por metro. De manera que la carga total sería la W mayúscula que estoy poniendo acá, es la carga que tiene aplicada aquí, llamada P, de 1.5 toneladas por metro por la distancia en la que está aplicada, que son 5 metros. 1.5 toneladas por metro por 5 metros, entre 9.81 metros sobre segundo cuadrado, nos da la masa. Y la masa entonces resulta 1.5 por 5 entre 981.765 toneladas segundo cuadrado sobre metro. ¿Sale? Bueno, vamos a ver ahora si la rigidez. Para calcular la rigidez tenemos que usar la ayuda de diseño que ustedes ya tienen por ahí, que nos va a hacer favor Isaac de también verificarlo. Vamos a sacar aquí la relación I entre L, E I entre L de trave, entre E I entre L de columna. La inercia de la trave es BH cúbica entre 12, punto 20, estoy trabajando ahora en toneladas y metros, entonces sacamos todo en toneladas y metros. Es B.25 por H, que es 0.45 de la trave al cubo entre 12, nos da esta inercia. Y de la columna, pues es 0.35 por 0.35 al cubo entre 12, o 0.35 a la cuarta entre 12, que nos da esta inercia. Ahora sí.
I entre L o E, ya no puse E I entre L de trave entre E I entre L de columna, porque como el módulo de elasticidad de la trave y de la columna son iguales, realmente aquí queda E y queda E aquí abajo y se eliminan las E's porque es el mismo módulo de elasticidad. Así que estoy sacando nomás I entre L de trave entre I L de la columna para entrar a la gráfica que ustedes hicieron. Aquí nos queda para la trave I, que es este que habíamos obtenido, entre la longitud de la trave, que son 5 metros, da esto, y de la columna entre la longitud de las columnas, que mide 4 metros, da esto, de manera que el I entre L de trave entre I L de columna da 1.21. Bueno, pues yo lo leí en esta figura, espero, Isaac, a ver si más o menos ves lo mismo, y leo yo que para 1.21, que aquí lo estoy poniendo, entro a la gráfica, me voy con 1.21 y encuentro que el coeficiente que viene aquí para calcular la rigidez del marco me dio de 17.9. A ver, debería ser de ese mismo orden que estás leyendo tú, Isaac, a ver cómo lo ves tú, si más o menos anda por ahí. Acuérdense que como esta gráfica es semilog, eso hace que pues bueno, a lo mejor con el 1.21 que yo estoy poniendo, donde la ubique Isaac, a lo mejor él dice, bueno, a mí me parece más que son 18 o 17.7 o algo, pero bueno, vamos a seguir con este valor para poder seguir el ejercicio. ¿Pero cuánto lees tú, Isaac? 17.5. Perfecto, muy bien. Esas variaciones que se tiene de 17, 5, 8, 9, 18, realmente no tienen mayor importancia porque el periodo cambia muy poco de uno a otro. Bueno, entonces quiere decir, Isaac, comprobamos que tu gráfica está bien porque es del orden de lo que tenemos aquí. De cualquier manera anda del orden de lo que tenemos aquí. Me voy a seguir yo con 17.9 para fines de no modificar el ejercicio que ya tengo puesto aquí en PowerPoint, pero la idea es que así lo determinan. Entran ustedes con la relación E entre L de trave entre I entre L de columna y de su gráfica que tienen, sacan esto y de ahí ya tenemos la rigidez del marco. Isaac, entonces, ¿cuál sería la rigidez del marco con este valor de 17.9? ¿Cómo le decíamos? A ver, de una vez, Isaac, ¿cómo calculamos la rigidez del marco? En este caso sería 17.9 por... ¿Sí te acuerdas, Isaac? ¿O no? Supongo que no, ¿verdad? Bueno, los recuerdo ahora, Isaac, y a todos. Una vez calculado esto, que es lo que nos está dando, es el factor por el que hay que multiplicar la EI entre L cúbica de la columna, y eso es la rigidez del marco. De manera que la rigidez del marco es el factor que acabamos de sacar aquí, multiplicado por EI entre L cúbica de la columna. Este factor resultó aquí de 17.9 por el módulo de elasticidad de la columna, que es 2.210.000, por I de la columna, que vale esto, entre L cúbica de la columna, que L de la columna vale 4 metros elevado al cubo. Esto nos da que la rigidez del marco es de 772.96 toneladas por metro. ¿Qué significa una rigidez de esta? Que se requiere aplicar una carga de casi 773 toneladas para desplazar un metro lateralmente a ese marco, o bien, dividido entre 100, aplicar una carga de 7.7 toneladas para desplazarlo 1 centímetro. Bueno, esa es la rigidez del marco. Si ya tenemos la rigidez del marco, ya tenemos la masa, ¿qué podemos obtener? Si ya conocemos la rigidez y la masa, acuérdense que la masa venía de la figura de la diapositiva anterior, aquí está ya la masa, y acabamos de obtener la rigidez con esos dos parámetros que podemos obtener ya. Exacto, la frecuencia, que es la raíz de K entre M. Bueno, calculé aquí antes F0 entre K, que es lo que llamamos X estática. F0 entre K vale F0, que son 20, que es algo que pusimos al inicio, entre la rigidez del marco 772.96, y nos da un desplazamiento que llamamos X estático de 0.01035 metros. ¿Ay, qué hice aquí? No sé qué hice, a ver, déjenme ver, ¿qué es 20 entre, déjenme ver cuál de las dos es el 20 entre 772.96, 0.2587, el que está mal es este. Perdón aquí y de una vez lo corrijo. Esto no es 0.010, no sé dónde saqué ese número, es 0.025, 87.25.9. ¿Vale? Eso es así. A ver, entonces ahí estaba mal capturado el número. Si ustedes hacen la división en su calculadora de 20, que es F0 entre 772.96, pues da el valor que acabo de poner ahí. Que estaba correcto en centímetros, pero en metros no sé de dónde lo traía, que se me olvidó cambiar. Bueno,
Bueno, este cociente, entonces el X estático es de 0.0259 metros o 2.59 centímetros. Bueno, y entonces ya podemos calcular, me decían, la frecuencia, que es la raíz de esta rigidez entre la masa que estaba en la diapositiva anterior. Bueno, déjenme que acabe, ya está. Entonces estábamos aquí, ya tenemos esto. La frecuencia es la raíz de K entre M, la rigidez es 772,96 entre la masa de 0.765, su raíz cuadrada nos lleva a 31.797 radianes por segundo. Y entonces, ¿el periodo cuál es? ¿Quién me dice cómo calculamos ahora el periodo? ¿Periodo? 2pi por la frecuencia. Exacto, 2pi entre esta frecuencia, el periodo es 2pi entre 31,797 o 31,8 redondeando, y el periodo de este sistema de un grado de libertad es casi de 0.2 segundos, 0.198. Sale, ya tenemos eso. Y ahora sí vamos al primer caso. El primer caso es cuando el motor se prende y tiene una frecuencia del motor que es la frecuencia de aplicación de la carga senoidal que el motor le genera a la estructura de 0.05 veces la frecuencia natural que tiene la estructura. La frecuencia de la estructura la acabamos de calcular, aquí resultó de 37.797 o 31.797 o 31.8, pues redondeando, y vamos a ver el primer caso en que la frecuencia de la carga es de 0.05 veces ese valor. De acuerdo con lo que acabamos de obtener, asumiendo que el sistema de un grado de libertad parte del reposo, entonces esos dos primeros términos que tienen que ver con condiciones iniciales valen 0 y solamente queda que x de t es x estática, que era F0 entre K por el factor dinámico de carga que tenemos aquí. Omega 1 vale 0.05 del valor que tenemos ahí. Entonces, vamos a ver cómo se comporta. Voy a dibujar este factor dinámico de carga. Fíjense, lo voy a dibujar. Esto dando como frecuencia aquí el 0.05 de la frecuencia que tiene la carga. Y lo dibujo acá. Entonces, esta es esta gráfica que estoy haciéndoles aquí. Aquí estoy graficando el factor dinámico de carga desde el origen, cuando el tiempo vale 0. Cuando el tiempo vale 0, como estos dos términos que están en el numerador, esto que les estoy ahorita mostrando con el apuntador, estos dos términos son senos, de forma que cuando el tiempo vale 0, pues se hace 0, esto se hace 0, y 0 entre cualquier constante que hay acá abajo va a quedar 0. 0 por F0 entre K va a ser 0, quiere decir que el X de T parte de 0, pero también el factor dinámico de carga parte de 0. Parte de 0, y si esto ustedes lo grafican en Excel, van a obtener esto que les estoy poniendo aquí. Es una gráfica en la que se va moviendo claramente aquí siguiendo cierta periodicidad. ¿Cuánto? Para ver la periodicidad, pues solamente voy a ver aquí de qué inició. Aquí está el inicio. ¿Cuánto tiempo transcurrió a que empieza otra vez el crecimiento? Aquí viene creciendo, pasa por 0 y disminuye y vuelve a empezar aquí a crecer. Quiere decir que el periodo es de aquí hasta acá. ¿Cuánto hay de aquí a acá? ¿Cuánto hay de aquí a acá? 4. Prácticamente 4 segundos. Pero se van a dar ustedes cuenta que no son 4 segundos. Son 3.95. Lo que pasa es que en la gráfica se ve así. ¿Y qué son esos 3.95 segundos? Esto, miren. Esto. El periodo de aplicación de la carga. El periodo de aplicación de la carga, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo calculan ustedes el 3.95? ¿Quién me dice? ¿Cómo calculan el 3.95? ¿Quién me dice, por favor? ¿Es 2 veces el periodo? 2 veces el periodo. ¿Por qué 2 veces el periodo? Ah, no, me equivoqué. No. Bueno, a ver, de otra forma. A ver, díganme cómo calculamos el periodo de aplicación de la carga. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el periodo de aplicación de la carga? Acá teníamos y calculamos el periodo del sistema de un grado de libertad. Esta es la frecuencia del sistema de un grado de libertad y este es el periodo del sistema de un grado de libertad, 198, que es el que les puse aquí, 197, pues puse acá, ese es el valor. El periodo del sistema de un grado de libertad es este. ¿Cómo calculamos el periodo de aplicación de la carga? A ver, ¿quién me dice, por favor? ¿Cómo obtenemos el 3.95?
¿Nadie? A ver, alguien por ahí, por favor. ¿Cómo calculo el periodo de aplicación de la carga de 395? Bueno, ¿cómo calculé este periodo de punto 198 que dice aquí? ¿No sería 2pi entre la frecuencia circular de la carga? Claro, pues el periodo se relaciona con la frecuencia siempre como 2pi entre, periodo es 2pi entre frecuencia, frecuencia es 2pi entre periodo. No, la única diferencia es que tenemos una carga aquí aplicada con una frecuencia omega 1 que vale 0.05 de esta. Entonces, 2pi entre esta frecuencia, ¿qué es? 2pi entre esta frecuencia, ¿qué es? Frecuencia circular de la carga. No, esta es la frecuencia circular de la carga. 2pi entre la frecuencia, ¿qué es? El periodo. Pues el periodo de aplicación de la carga. O sea que este 395 debe ser 2pi entre esta frecuencia. Pues vamos a verlo. A ver quién trae calculador ahí, por favor. 0.05 por la frecuencia de la de acá. La frecuencia era 31,797. 0.05 por este valor, ¿cuánto es? 0.05 por este valor. 1.59. Ok, 2pi entre eso. 3.95. Bueno, pues es el valor que les estoy diciendo que tiene el periodo de aplicación de la carga. 3.95. Ese es el periodo que es 2pi entre omega 1, precisamente. Entonces, fíjense cómo en la respuesta el factor dinámico de carga, cuando yo lo grafico en este caso en particular, donde la frecuencia de aplicación de la carga está muy alejada de la frecuencia que tiene la estructura, muy alejada hacia un valor pequeño, nos queda así. Esto se va repitiendo cada 3.95. Por eso ven aquí cuando me dijeron que esto era 4, les dije yo 3.95, pues ¿por qué? Pues porque lo estoy viendo aquí. Y se dan cuenta que no es 4 exactamente, porque si no la siguiente repetición estaría en 8. Y fíjense cómo ya está más movido a la izquierda. Ya no está, ya se ve más claramente aquí que no pasa en 8. Pasa antes de 8 el cruce. Entonces esta se está repitiendo cada 3.95, cada 3.95, cada 3.95. Esto quiere decir que cada 3.95 nos está representando esta figura el periodo de la carga. Pero ¿cuántos periodos existen en el movimiento de esto? ¿Cuántos periodos hay aquí? ¿Cuántos periodos hay ahí en esto que estamos viendo? A ver, vean esa figura, está escrito ahí. ¿Cuántos periodos ven ustedes? ¿Cuántos? Díganme cuántos periodos ven ahí. 2. 3. ¿Dos? ¿Cuáles dos? ¿Cuáles dos? Los que... 2 máximos y 2 mínimos. Bueno, no, pero más bien, es que, acuérdense el periodo. Una cosa es la amplitud, que son los valores máximos y mínimos que se van generando. Pero otra cosa es cuando se va repitiendo la señal. Pero aquí cuando estamos hablando de un sistema de un grado de libertad aplicado con una carga armónica con cierta frecuencia, tenemos dos periodos. Porque un periodo es de quién y el otro periodo es de quién. Independientemente, ahorita lo analizamos en la figura, pero primero díganme ustedes, en esto que les estoy platicando, ¿un periodo corresponde a qué y un periodo corresponde a qué otra cosa? ¿Es un periodo a la carga y otro al edificio? Exactamente. Uno es por eso les digo, está escrito, está aquí, este es el periodo de aplicación de la carga y otra cosa es el periodo del edificio, el periodo del sistema de un grado de libertad en este caso. Tenemos un periodo de la estructura o del sistema de un grado de libertad que es 2pi entre la frecuencia de la estructura y eso da 0.197 y otro periodo de aplicación de la carga que es 2pi entre esta frecuencia que es la frecuencia de aplicación de la carga y eso da 3.95. Aquí muy claramente vemos que esto se repite cada 3.95 y cada 3.95, pero aquí vemos un conjunto de oscilaciones pequeñitas. ¿Cuánto tiempo transcurre entre esta oscilación? Fíjense bien donde estoy marcando, de aquí a aquí. ¿Cuánto transcurrirá de aquí a aquí? De Pues aquí es la que tiene ahí
pues es efectivamente la que tengo aquí, que es el periodo de la estructura. Si esto, ahí está el 395, que es el periodo de aplicación de la carga. Si esta zona, fíjense bien, si esta zona yo la amplío entre 0 y 0.5 segundos, o sea, solamente tomo de aquí, hasta 0.5 segundos, y la dibujo acá abajo, ven esto. Estas oscilaciones que se ven aquí muy cortitas, aquí se ven más claras, miren cómo se hace aquí, cómo se hace acá, cómo se hace acá. Y fíjense en una cosa en esta figura, vean el cursor. Aquí partió casi horizontal, ¿y dónde se volvió a poner horizontal? A ver, díganme, ¿dónde se volvió a poner horizontal? A ver, voy a ir moviendo el cursor y donde ustedes vean que se pone horizontal, díganme ahí. Voy a mover, voy moviendo. Ahí, exacto. Aquí se volvió a ver horizontal, quiere decir que aquí se empieza a repetir otra vez, viene, y aquí se empieza a repetir otra vez, y acá, ahora fíjense bien, ¿cuánto hay de aquí a aquí? A donde empezó a repetirse. 0.2. 0.97. Pues aquí está, el 0.197. Entonces, lo que vemos aquí en el factor dinámico de carga, cuando yo lo grafiqué en Excel, es que están mostrándose los dos periodos que intervienen en la respuesta dinámica del sistema de ingreso libertad al tener un equipo arriba en la parte superior que lo hace vibrar dinámicamente con una carga senoidal. Uno que tiene que ver con el periodo de aplicación de la carga. Aquí se va repitiendo esto cada 3.95 segundos. Y otro que va oscilando, repitiendo aquí una cierta oscilación a cada 0.197 segundos, que es el periodo de la estructura. Entonces, en el momento en que ya involucramos dos periodos, uno que es el de la estructura y otro de aplicación de la carga, sucede que ya aparecen en la respuesta dos zonas en las que se va repitiendo aquí el movimiento, una con periodos muy chiquititos que se va repitiendo, que es el periodo de la estructura, y otro con periodos grandes que se va repitiendo, que es el periodo de la carga. Pero aquí otra cosa bien importante es que, fíjense, aquí lo estoy graficando en el tiempo, aquí va y aquí va. ¿Cuál es el valor máximo que adquiere el factor dinámico de carga? ¿Cuál es el valor máximo que adquiere el factor dinámico de carga? Ahí tienen la figura. 1 y menos 1. 1 y menos 1. Entonces, fíjense qué curioso. Habíamos concluido, antes de hacer ahorita que vimos resonancia y todo, cuando las frecuencias coincidían, cuando la frecuencia de aplicación de la carga esta omega coincidía con la frecuencia del sistema, dijimos que el factor dinámico de carga tendría un valor máximo ¿de cuánto? En aquel caso, infinito. Y ahí sí dijimos, no hombre, si el factor dinámico de carga tiene infinito, pues claro que x de t tiende a infinito. Ahora fíjense bien, cuando las frecuencias están muy separadas, pero la frecuencia de la aplicación de la carga, senoidal, es muy pequeña con relación a la frecuencia que tiene la estructura, fíjense cómo aquí es, 0.05, un 5% solo de la frecuencia que tiene la estructura, y en ese caso el factor dinámico de carga máxima tiende a, ¿qué me dijeron aquí? A un valor máximo de 1. Y en este caso, cuando están tan separadas las frecuencias, ¿qué resulta peor? Aplicar la carga dinámicamente, que es la multiplicación de estos dos, o estáticamente, que es solamente este término. ¿Cuál resulta un desplazamiento mayor? ¿Cuál? Serían iguales. Serían iguales porque este da 1, me acaban de decir. Entonces, fíjense, no necesariamente con aplicar una carga armónica querrá decir que los desplazamientos pueden ir infinito o que puede ser mucho más grande el dinámico que el aplicarlo estáticamente. No, porque todo depende de qué tanto se relaciona, qué tan cercana está una frecuencia de aplicación de la carga con la frecuencia que tiene la estructura. Cuando esas están muy alejadas una de otra y esta es mucho más pequeña que esta, en ese caso, aplicar la carga dinámicamente o aplicar la carga estáticamente da lo mismo. El sistema se va a desplazar como máximo F0 entre K, porque el factor dinámico de carga máximo llega a 1 o menos 1. O sea que el desplazamiento máximo aquí, X max, va a ser F0 entre K por 1. Y el desplazamiento en forma estática, pues va a ser F0 entre K, que también es 1. Eso significa que aplicar la estática o dinámicamente cuando esta frecuencia es muy pequeña, muy pequeña con relación a la frecuencia de la estructura, cuando la carga es senoidal pero con una frecuencia muy pequeña con respecto a la estructura,
aplicar la carga estática o dinámicamente nos da exactamente lo mismo con relación al desplazamiento máximo. Díganme si hay alguna duda hasta ahí. ¿Dudas? A ver, dudas, pero de uno por uno, no todos a la vez, porque si no, no los escucho bien. ¿Dudas? Nada. ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Y seguras? ¿Y seguras las mujeres? Sí, todo bien. ¿Ninguna duda? Bueno, mañana terminamos el ejercicio entonces. Recuerden, por favor, hagan el mejor intento de hacer su tarea. Si tienen dudas, ya está la hoja en el Google Drive de dudas para que no tengan que esperar necesariamente de una clase a otra para preguntar sus dudas. Yo estoy continuamente consultando esa hoja. Si veo dudas escritas ahí, de inmediato las contesto y eso les va a servir a todos. Pero la mejor manera de prepararse para el cuestionario que tendremos el próximo viernes es que hagan la tarea. Así que hagan el esfuerzo, por favor, y mucho mejor si lo hacen hoy para que mañana, entre hoy y mañana, pongan dudas en la hoja que tenemos ahí, y si no, mañana me pregunten aquí ya en la clase que tenemos. Bueno, por lo pronto entonces nos detenemos hasta aquí, suspendemos, y aquí terminamos la clase y nos